Vamos a la parte 54 y hoy vamos a estar en el libro de Juan. He estado diciéndoles desde el principio de la serie que a Juan lo vamos a dar para último, pero de momento aparecen estos textos de Juan y pues tengo que detenerme a adelantar cómo es que los textos de Juan, que es el evangelio que más usan los calvinistas, porque los evangelios sinópticos, los calvinistas le tienen tejoles, especialmente las parábolas. Pero Juan no, Juan les encanta porque hay una serie de declaraciones en Juan que prueban el calvinismo, como ellos lo proponen. Así que, siguiendo, ¿verdad?, con los textos que utiliza Loren Butner en su libro La Predestinación, vamos al siguiente, que es Juan 8:19. Así que abran sus Biblias en Juan, porque vamos a estar en Juan. Tengan su highlighter, tengan su lapicito y su libretita, para que me sigan, ¿ok? Porque vamos a ir con mucho cuidado, porque aquí el contexto es complicado. Me refiero a que voy a estar brincando de capítulo en capítulo, para que de la misma manera que los calvinistas contundentemente, utilizando un versículo, sostienen una conclusión, pues yo le voy a decir, pues mira, vamos a ir al contexto a ver si esto es más contundente que lo que proponen los calvinistas. El texto en Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El calvinismo propone en su inhabilidad total que es imposible que un cadáver pueda conocer a Dios, ¿verdad? Porque los calvinistas dicen que el hombre está tan y tan y tan muerto, quedó tan y tan y tan muerto en la caída, tan incapaz, tan inhabilitado, que sencillamente no puede conocer, no puede querer, creer o aceptar, mucho menos conocer. Aunque hemos visto en Romanos que sí, que el hombre conoció unas cosas de Dios. Este texto lo utilizan para probar eso, ¿verdad? Este texto solo prueba que a quienes Jesús les estaba hablando no lo conocían. ¿A quién Jesús le está hablando? Vamos al verso 13. Entonces los fariseos le dijeron. Por tanto, Jesús no está diciendo nadie me puede conocer excepto los escogidos, que es lo que los calvinistas quieren que tú entiendas de este texto de Juan 8:19. Así que los calvinistas quieren que nosotros leamos ahí, nadie me puede conocer excepto los escogidos. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo ahí. Aparte de que Jesús solo indica su carnalidad, la carnalidad de los fariseos, como causa del desconocimiento, vean el verso 15. Jesús señala que no lo conocen a Él porque no conocen al Padre. Eso es todo lo que dice ese texto. Vimos que desde el capítulo 5, cuando estudiamos Juan 6:40 y pico, la parte anterior o hace 2 semanas atrás, Jesús viene igualándose con el Padre en sus discusiones con los judíos. Jesús viene machacando. Yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto yo soy igual a Dios, por lo tanto yo soy Dios. Y por eso es que lo van a crucificar, por blasfemia, porque se hace igual a Dios. Por eso venimos del capítulo 5, lo vemos viendo. Desde allí vemos que la controversia es que al Jesús llamar a Dios su Padre, se está haciendo igual a Dios. Juan 5:18. Si eso era ya inaceptable para los judíos, ¿cuánto más para los fariseos? ¿Okay? Y aquí en este texto, Juan 8:19, Jesús está llamando a Dios su Padre. Se lo está diciendo a los fariseos, o sea que está hirviendo la cosa. Así que la primera razón por la cual sabemos que Jesús no está hablando de la incapacidad de los hombres para conocerle, es que no le está hablando al mundo como en Juan 3:16, sino que le está hablando a los fariseos. O sea, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree
Cuando usted oiga a alguien diciendo para que todo aquel que en él crea, eso es un disparate. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Allí le está hablando al mundo. Por lo tanto, lo que allí se dice aplica a todo el mundo. ¿Okay? Pero aquí le está hablando a los fariseos. Y por reglas de hermenéutica, pues tú no puedes pasar eso por alto. Tienes que incluirlo en el análisis. Está hablando a los fariseos. ¿Okay? Vimos en Romanos capítulo 1 que el hombre natural sí puede conocer a Dios y sus verdades. De hecho, allí se habla de las cosas reveladas en particular que Dios le quiso revelar a los hombres. Se las reveló y las conocieron y las cambiaron. Y por eso en el 2.1 Romanos dice, no tienen excusa. ¿Okay? Así que el hombre en general sí puede conocer de Dios unas cosas que Dios ha revelado de sí mismo. Lo dice allí en Romanos 1. Y aunque en el 8.26, en este capítulo, vean el 8.26, dice que lo que ha oído del Padre se lo dice al mundo. Ya sabemos que el mundo tiene que creerle y recibirlo. Porque si usted empieza desde Juan capítulo 1, usted va a ver creer y recibir, creer y recibir, creer y recibir, creer y recibir. Así que cuando aquí Jesús habla de que el mundo no lo conoció, ya se da por sentado, quedó establecido en varias ocasiones anteriores, que el mundo tiene que creer y recibir. Y si no cree y no recibe, pues se chavaron. Han sido condenados ya. Cuando en Juan 1.10, vayan a Juan 1.10, dice que el mundo no le conoció. Tampoco atribuye la causa a una inhabilidad total para conocerlo, sino a no aceptarlo. Pues inmediatamente habla de los que le recibieron y le creyeron. O sea, que el hecho del desconocimiento no es condición permanente e irreversible. ¿Qué dice Juan 1.10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.10 y 12. Vemos ahí que porque el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron, se debe a una inhabilidad total de conocerle o recibirle. Pues de ese mundo, déjame ver, aquí como que metí un no. Vemos que porque el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron, se debe a una inhabilidad total de conocerle o recibirle. Pues de ese mundo y de los suyos que no le recibieron, hay unos, todos los que le recibieron y unos que creen en su nombre. ¿Okay? Así que de ese mundo que no le conoció, no le conocieron no porque estaban inhabilitados para conocerle. En Romanos dice, y conocieron a Dios. Que de hecho cuando yo entré en Juan, en detalle, que dedicaré unas últimas partes a Juan, voy a comparar Romanos 1, donde dice que le conocieron, con estos textos de Juan que dicen no le conocieron. ¿Okay? A ver si hay una contradicción. ¿Okay? Pero aquí lo que estamos viendo es que de ese mundo que no le conoció, hay unos todos que le recibieron. Y hay unos todos que creen en su nombre. Y a eso les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Así que está descartado ahí que exista tal cosa como inhabilidad para conocerlo. Y que esos que creyeron y recibieron, que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, se deba a, o que sencillamente fueron elegidos o escogidos para recibirlo y para que creyeran en su nombre. Eso no está en el texto. No está en el capítulo. No está en el Evangelio de Juan. ¿Okay? En Juan 3.19 ocurre lo mismo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
según la doctrina de la inhabilidad total. Aquí dice que el hombre es incapaz de amar la luz. Pero al ver lo que sigue, vemos que no todos en el mundo son incapaces de amar la luz. ¿Okay? O sea, el calvinista saca este 3.19 de su contexto, te lo tira en un debate o en una discusión y se ve, pero míralo ahí, que ahí está clarito. Todo el mundo está condenado porque los hombres no pueden amar la luz. Porque los hombres de por sí están tan caídos, están tan perdidos en su pecado, que amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, porque son incapaces de amar la luz. ¿Ves? Porque se traen la conclusión, y obligatoriamente esa conclusión tienes que traerla en este texto. Bueno, pero vamos al contexto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Espero que estén en Juan capítulo 3 en sus Biblias. Estamos en el 3, 20 al 21. Dentro de ese mundo, hay unos que aborrecen la luz porque hacen lo malo. Y hay unos que vienen a la luz porque practican la verdad. ¿Me siguen? O sea, ¿por qué dice ahí que no vienen a la luz? ¿Por qué dice ahí que aborrecieron la luz? Ah, porque sus obras son malas y ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No dice que es porque son incapaces de amar la luz. Es porque no quieren venir a la luz por una razón en particular. Es una decisión que ellos toman. Brincamos y vamos a Juan 8:12. Que estamos entonces en el contexto inmediato del 8:19 con el que empezamos. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí no dice que el mundo anda en tinieblas porque la luz no los alumbra. Dice que andan en tinieblas porque no siguen la luz. El que de ese mundo le siga, la luz lo alumbra. Según los calvinistas, no siguen a la luz porque la luz no los alumbra. Solo aquellos escogidos que la luz alumbra le seguirán. Esa es la propuesta calvinista. Pero lo que dice el texto es que andan en tinieblas porque no siguen la luz. ¿Ok? El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir Jesús? Si tú decides seguirme, ya no te saliste de las tinieblas y la luz te va a alumbrar. Eso es lo que dice ahí. Pero los calvinistas dicen que no, que dice lo contrario. Eso es todo el problema con los textos calvinistas, con los textos que utilizan los calvinistas de Juan. Vamos a otro texto. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 9:39. Subrayenlo, búsquenlo. Para los calvinistas, este pasaje establece que Jesús determina quién ve y quién no. ¿Ve? Predestinación incondicional. Pero el contexto deposita toda la responsabilidad de ver o no la luz en los hombres. El ciego en este caso, este es el texto del ciego que Jesús sanó, y los fariseos le dicen, pero ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo que Jesús te sanó? ¿Sabes? ¿Entiendes? Y le forman un revolú al pobre ciego. ¿Okay? Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, ven acá, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Para que yo lo adore. Y él dice, pues, yo soy. Y dice que el ciego creyó en ese momento, empezó a creer en ese momento. No creyó desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? El contexto deposita toda la responsabilidad de ver o no la luz en los hombres. El ciego decidió creer y adorarlo, no porque lo vio físicamente, ni porque Jesús lo sanó para que creyera. Jesús lo invitó a creer y él aceptó la invitación. Las obras Jesús las hizo no para obligar a que creyeran en él, sino para persuadir
y convencer que creyeran en él. O sea, Jesús no sanó al ciego para obligarlo a creer. Jesús le hace una invitación. Y el texto dice, la narración dice que él comenzó a creer cuando reconoció quién era Jesús. Tomó la decisión de creerle. O sea que las obras que Jesús hace en el Nuevo Testamento, que es establecido, no eran para obligar a nadie a creer. ¿Qué dice el 10:38, Juan 10:38? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate lo que Jesús está diciendo, está poniendo la decisión en manos de la persona. Tú no me quieres creer, pues créele a las obras, para que conozca. O sea, empezamos diciendo que los fariseos no conocían a Jesús porque no conocían al Padre. Aquí Jesús le está diciendo a este mismo grupo de personas, diciendo, para que ustedes me conozcan, no me quieren conocer porque no creen en mí, está bien, pues créanle a las obras. Y van a creer en el Padre. Y crean que el Padre está en mí, yo en el Padre. Todo eso lo van a entender cuando ustedes acepten, decidan a qué o a quién le van a creer. ¿Qué más dice Jesús? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Y aquí se lo está diciendo a los apóstoles. ¿Ustedes tienen duda de mí? Pues ahí están las obras. Ahí están los milagros. ¿Ok? Ahí tienen la razón para creer en lo que yo digo. ¿Se acuerdan el milagro del paralítico que metieron por el techo? Jesús le dice, tus pecados son perdonados, y los fariseos brincaron para arriba. Así, ¿quién es este para perdonar el pecado? Jesús le dice, ¿usted cree que yo no tengo poder para perdonar el pecado? Pues para que vean que yo tengo el poder para perdonar el pecado, mira, coge tu lecho, levántate y anda. Y se levantó el paralítico, cogió su lecho y salió andando. ¿Ok? O sea, la obra, el milagro confirmó inmediatamente. ¿Ok? Así que, ¿por qué yo digo que las obras no eran para obligar a los escogidos a creer? Que es lo que la conclusión a la que los calvinistas pueden llegar viendo estos pasajes. Porque los mismos milagros por los cuales unos creyeron, en los mismos milagros otros no creyeron. Por eso es que sabemos que los milagros no obligan a creer. ¿Ok? Volviendo al ciego en el 9:39. El ciego no creyó porque Jesús lo obligó a creer. Ni el pasaje sugiere que era escogido para creer o escogido para ser sanado. El ciego creyó por la evidencia del milagro. Y sin embargo, los fariseos que vieron el mismo milagro no creyeron. Ver o no ver espiritualmente no es resultado del milagro. Es resultado de creer o no creer. Eso es lo que dice el texto cuando vemos el contexto, vemos toda la situación que ocurre. ¿Ok? Seguimos con la luz. Sí, porque Jesús viene hablando de la luz. Vamos a ver el otro texto de Jesús diciendo que él es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 12:46. Lo mismo, o sea, allá en Juan 1:4 y 1:10 creo dice que la luz es Jesús. Aquí Jesús lo está repitiendo, confirmando, sigue la misma narrativa. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que porque Jesús viene y alumbra, no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. El que cree no permanece en tinieblas. Permanecer en tinieblas no depende de a quién la luz alumbra. Depende de quién cree. Y el contexto añade, el que oye mis palabras y no las guarda, 47. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, 48. Espero que tengan su Biblia abierta en el capítulo 12, verso 46. Y vean la relación en los tres textos. ¿Quién es el que no permanece en tiniebla?
El que oye las palabras y las guarda. Y el que no las rechaza y las recibe. O sea, ese, en todo Juan, ese es el ticket. Tienes que creer y tienes que recibir. O sea, la luz no saca a nadie de las tinieblas. Porque fíjate que la luz vino a todo el mundo. ¿Ok? Pero ¿por qué no todo el mundo sale de las tinieblas? Sale de las tinieblas el que oye, cree y recibe, no al que la luz alumbra. ¿Qué? Le acabo de decir, los milagros no son para obligar a nadie. Es el que decide creer por ver los milagros. ¿Ok? Julia pregunta, y cuando Jesús dice que las parábolas son para que no entiendan, ahí es distinto, es otro contexto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los judíos se endurecieron primero. Y contrario a la doctrina de la inhabilidad total, tienen la capacidad de empezar a creer a pesar de su endurecimiento, pero para que se cumpla el juicio de Dios sobre ellos, Jesús le niega el significado de las palabras. Si están predestinados para no creer, si están predestinados para ser endurecidos, ¿cuál es la necesidad de que Jesús tenga que ocultarle el significado de las parábolas? Se las revela a los discípulos. Si ellos están incapacitados de cambiar su condición. ¿Ven? Ya, por eso les digo que las parábolas son anatema para los calvinistas. Las parábolas rompen varios paradigmas de los calvinistas. Por eso en los debates tú ves que ellos no van a las parábolas. Ellos utilizan los textos con las palabras clave, ya, son palabras trigger, ¿entiendes? Para sostener su doctrina. ¿Ok? Por eso es que Jesús no quería que entendieran. Sin embargo, dentro de todo ese contexto, judíos y fariseos se convirtieron. De esos mismos que están endurecidos. De hecho, en Juan capítulo 12, aquí mismo en el 12, tú vas a ver que dice, para que se cumplan las palabras del profeta Isaías, que no les di vista, para que se convierta, yo los sane y se conviertan. Aún así, muchos creyeron. ¿Sí? Porque su endurecimiento, como vimos en Romanos capítulo 11, no es irreversible e inevitable. No es permanente el endurecimiento. Su desgarramiento de la vid no es inevitable e irreversible. ¿Sí? Si se convirtieran de su incredulidad, entonces pueden volver a ser injertados. ¿Sí? Todo esto sobre el mundo, fíjate que todos estos pasajes que acabo de leer mencionan el mundo. Se los traje porque les estaba diciendo que la primera razón por la cual sabemos que Jesús no estaba hablando de inhabilidad total calvinista era porque le estaba hablando a los fariseos y no al mundo. Y si eso hubiera sido el caso, vemos por todo Juan que cuando Jesús habla de la condenación del mundo, tampoco habla de la inhabilidad total del mundo para querer creer o aceptar la salvación. Alaba lo que vive. La segunda razón por la cual los fariseos no conocían a Jesús es que no se le atribuye el desconocimiento a una inhabilidad inherente en ellos. Estamos en Juan 8:19 por si se perdieron. Yendo para atrás y para adelante, ¿ok? El desconocimiento de los fariseos y judíos en Juan se le atribuye primero a su rechazo del Hijo. Repito, el desconocimiento, no me conocéis. El desconocimiento de los fariseos y judíos en Juan se le atribuye primero a su rechazo del Hijo. Vamos a verlo. Juan 5:23, vayan a Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea,
su primera razón, o sea, la segunda razón al desconocimiento es que no quieren honrar al Hijo, no quieren darle reconocimiento al Hijo. Por lo tanto, no pueden darle reconocimiento al Padre. Aunque si ellos se van contra el piso diciendo que sí, que adoraban al Padre y somos hijos de Abraham y tú sabes, ¿entiendes? No. Primero es a su rechazo. Segundo, al rechazo de su palabra se le atribuye su desconocimiento. Mira toda la retraída que te voy a tirar aquí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es 5 del 37 al 40. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Del 45 al 47. Mire todo ese contexto en el 5. Jesús les está atribuyendo a su rechazo de la palabra, que testifica de él no creerle. El no creerle es la evidencia de que no creyeron a la palabra o al testimonio previo de Dios sobre él. Vean todo eso. Mírenlo aquí, testimonio de mí, testimonio de mí, testimonio de mí escribió él. Pero ¿cuál es el problema? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Escudriñen las Escrituras, porque ustedes dicen que ahí está la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pues claro, ahí dan testimonio de mí. ¿Quieres la vida eterna? Es conmigo la vida eterna. Y no queréis venir a mí, no queréis, ellos, ustedes. ¿Ok? O sea, rechazan la Escritura, que habla de mí, pero entonces me rechazan a mí porque desconocen la Escritura, pero es que ni fu ni fa, ni quieren aceptar la Escritura, que es testimonio de mí, ni me quieren aceptar a mí, cuando la Escritura da testimonio de mí. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús le está atribuyendo a su rechazo de la palabra que testifica de él. O sea que la segunda razón para su desconocimiento es que rechazan la palabra, rechazan al Hijo, rechazan la palabra. Tercero, a no amar a Dios, verso 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No es que están incapacitados para amar a Dios, no. Eso lo probé en una parte anterior. ¿Okay? Es que ellos deciden no amar a Dios. Porque si amaran a Dios, conocerían. ¿Okay? Cuarto, no creerle. O sea, no solo es un rechazo al Hijo, no solo es un rechazo a las Escrituras que hablan del Hijo, no solo no tienen amor, sino que no le da la gana de creer. Cuando vemos en el capítulo 6, fíjense que estamos en el 5, cuando vemos en el 6 los versos en donde Jesús habla de los que el Padre le dio, la explicación de por qué los que no vinieron a él de entre los judíos y fariseos es porque no creen. No porque el Padre no los obligó o no los escogió para creer, mucho menos que no tienen la habilidad para creer. Veamos. Juan 6, 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo apuntaron, tienen su Biblia abierta en capítulo 6, verso 33 al 35. Yo tengo aquí en colorado, apúntenlo ahí, subrayenlo ahí, márquenlo con el highlighter. Al igual que con la luz que vino al mundo, el pan vino al mundo, pero no todo el mundo se beneficia. ¿Quién se beneficia? El que a mí viene, hello, míralo ahí en colorado,
A mí viene y el que en mí cree. Y como he dicho anteriormente, el ver a Jesús no garantiza nada, es el creer en Él. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 6:36. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, le estoy diciendo que con ver no garantiza nada, ¿ok? Y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. 6:40. Por lo tanto, hay que venir y hay que creer. Pero ¿quién viene al Padre? Los calvinistas dicen que el hombre muerto es incapaz de venir por sí mismo y el Padre tiene que traerlo. Y según ellos, Juan lo prueba en los siguientes versos, según los calvinistas. Mire, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 6:37. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 6:39. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:44. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 6:65. Mi Padre que me las dio, ahora vamos al 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Salvo siempre salvo, rico. 29. Vamos al 17, que ese es bueno también. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 17:2. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. 17:6. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 17:9. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. 17, 11 y 12. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ah, qué rico! Fíjate, predestinación. Caso cerrado según los calvinistas. Pero el contexto vuelve a desacreditar la conclusión calvinista. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es el 6:45. ¿Ok? Póngalo en el botiquín, para que lo vea todos los días. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que toda esa gente que vimos que vinieron a Jesús porque el Padre los trajo. Pero aquí dice Jesús que primero esa gente oyó al Padre y aprendieron de él. Según Jesús, de entre los judíos y fariseos, que es a quienes Jesús se dirige, no al mundo. Vean el 31. ¿Vieron el 31? Miren el 31. Hablando a los fariseos, no al mundo aquí. Para venir a él, tiene que traerle el Padre. Pero para que el Padre lo traiga, tiene que haber escuchado y aprendido del Padre. En el capítulo 6, todos esos que el Padre le da a Jesús, primero escucharon y aprendieron del Padre. Si no hubiera un verso 45, los calvinistas pueden utilizar el capítulo 6 para probar su calvinismo.
Primero escuchar y aprender. En el capítulo 10, las ovejas. Lindo la ovejita. Ay, nadie la que va a traer en mi mano. Ay, qué rico, olvídate. Salvo siempre salvo. Seguridad de salvación a tu gente. Capítulo 10, esas ovejas oyen la voz, porque son ovejas. No son ovejas porque oyen la voz. Ok, piensen ahí. Traguen, mastiquen y traguen. Esas ovejas oyen la voz, pero son ovejas. No son ovejas porque oyen la voz, que es lo que los calvinistas quieren que entendamos. Cuando en el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, no es que la voz les hace ovejas, es que ellas obedecen la voz. Es presente, indicativo y en voz activa. En otras palabras, Jesús no las hace oír, ellas oyen. No solo oyen, dice Jesús, las conoce, dice, yo las conozco. Ya vimos que a quien Dios conoce es a quien le ama previamente. Gálatas 4:9, pónganlo ahí en la orillita. Primera los Corintios 8:2 y vayan a la parte 32, donde analicé, haciendo un análisis del 8:32. ¿Okay? ¿Quiénes son a los que Dios conoce? Y luego dice, en el 10:27, y me siguen. No dice que las obliga, ni que las arrastra o las jala. Va al griego y eso no es. ¿Okay? Es voz activa. Las ovejas oyen activamente la voz. La acción sale de la oveja. No hay nada exterior que las haga oír. Y siguen ellas mismas. Nada las obliga a seguir. Así se lee en el griego. Capítulo 17. Los que me diste, que ya vimos varios textos ahí. Yo pudiera forzar el texto alegando que ya habían guardado tu palabra, como dice el verso 6, ahí mismo en el 17. Pero no podemos decir que la palabra le llegó por Jesús. Pero podemos decir que la palabra le llegó a Jesús, y no porque lo oyeron previo, ¿verdad? Versos 8 y 14. Y por eso es que entonces el Padre los trajo. Aunque eso no contradice lo establecido en el capítulo 6:45. Lo que sí está claro, y que nunca los calvinistas lo mencionan cuando usan el capítulo 17, es que esos que me diste se refiere exclusivamente a los apóstoles. Para nada se refiere a los escogidos desde antes de la fundación del mundo para creer en Jesús. Fíjense que en el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, los que me diste, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que todos los que van a creer no son los que me diste, y tampoco van a creer porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para creer, sino por la palabra que van a predicar los que me diste. En el capítulo se habla de 3 grupos. O sea, tú lees todo el capítulo 17, habla de 3 grupos. El mundo, los que me diste y los que van a creer por la palabra de los que me diste. Menéutica, señores. Menéutica. Es curioso que cuando quieren probar, especialmente los calvinistas, que los milagros no son para este tiempo, usan varios argumentos para decir que se refiere exclusivamente a los 12 o a los 11. Pero aquí hacen todo lo posible por convencernos de que se refiere a los escogidos. Predestinéutica 101. Lo mismo podemos decir del 15:16. Vayan al 15:16. La vid y los pámpanos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Ahí está, predestinación. Tú no te escoges por creer,
Nada, Dios te escogió a ti para creer. Bueno, lamentablemente se refiere a los 12, aunque ya Judas se había ido en ese momento. Todo el capítulo, desde el 1 hasta el 17, se refiere a dar fruto. No habla tan siquiera de ser elegidos para estar en la vid. Hay que permanecer. En 5 versos se habla de permanecer. Y permanecer para dar fruto. Y cuando dice, sin mí, nada podréis hacer. No se refiere a que si Jesús no te regenera primero, no puedes querer creer o aceptar a Jesús. No es el tema. Pero los calvinistas insisten, necesitan creer que Jesús está afirmando que ahí se está hablando de la elección incondicional y de la incapacidad de injertarse en la vid o la incapacidad de elegir a Jesús. Eso es lo que está hablando el capítulo 15 de la vid. Sin mí nada puede hacer. Pues yo te digo, pues lo ve, ahí lo dice, tú no puedes ni querer, ni creer, ni desear la salvación de Dios porque tú eres un cadáver que estás muerto. No, eso no es lo que está hablando ahí. ¿Okay? Está hablando de dar fruto. Glorificar al Padre dando fruto. No está hablando de cómo uno llega a injertarse en la vida. Y enfatiza 5 veces que hay que permanecer en la vida. ¿Okay? Volviendo al capítulo 17, los que me diste son los 12. Y no está hablando de salvación, sino la función para la cual fueron escogidos y claramente no incluye a los que van a creer. Y los que me diste del resto de Juan son los que oyeron y aprendieron del Padre. Coja la concordancia. Busque todos los textos donde eso habla de los que me diste, los que me has dado. Otro detalle pasado por alto por los calvinistas es que cuando Jesús habla en Juan 6:44, y seguimos en Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aparte de que primero han tenido que oír y aprender del Padre, que es lo que dice el 45, que el Padre es quien los trae a Jesús, pero luego de la resurrección quien los trae es Jesús mismo. O sea, algo que se pasa por alto en todo el debate de la predestinación es el tiempo en el que ocurren las cosas. Y hay unos eventos, por ejemplo, la Biblia te dice que hay unas cosas hasta Juan el Bautista. Y hay otras cosas que son antes de Jesús ser crucificado. Y hay unas cosas que son antes de Jesús resucitar. Y hay cosas que van a ser después de Jesús resucitar. Y este asunto de ser traído al Padre, a Jesús. Pues en Juan 6:44, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. El Padre es quien trae la gente a Jesús. Pero ¿a quiénes son los que Él trae? Bueno, lo que ya vimos. Aquel que oyó y aprendió del Padre, ese es el que viene a mí. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué dice Jesús en el 12:32? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Está hablando de la crucifixión. Allá en Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, le dice, cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, el hombre será levantado para que todo aquel que en él cree, no va a ser levantado para que los escogidos se salven, no, para que todo aquel que en él cree. ¿Okay? Así que los fariseos y los judíos que vienen es porque oyeron y aprendieron
Y los que no oyeron ni aprendieron no fueron traídos. Y hasta ese momento el Padre va a traer. Pero una vez Jesús sea crucificado, Jesús mismo va a traer, ¿ok?, a los que creen. A los que creen, porque ya lo dijo en el capítulo 3. Ya eso quedó claro en el capítulo 3. Por lo tanto, tú no puedes sacar una conclusión más adelante que contradiga algo que ya se quedó establecido en los capítulos anteriores. ¿Okay? De la misma manera, después de la resurrección, aunque todos serán atraídos, fíjate, a todos atraerá mismo, todos serán atraídos, solo los que crean serán salvos. ¿Ok? Por lo que le acabo de decir. Vayan a cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se van a beneficiar de que el Hijo del Hombre sea levantado? Los que creen. Venir no depende de una coerción que el Padre hace sobre los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Volviendo atrás, nos habíamos quedado que la cuarta razón por la que se atribuye a los fariseos judíos desconocimiento no es su inhabilidad de conocer, sino a no creer. ¿Okay? De ahí que todos estos versos señalados confirman lo que hemos venido viendo por todo el Nuevo Testamento en la serie, que hay que creer, y ese creer es responsabilidad del hombre y no que es un don que Dios le concede o impone en sus escogidos. Los fariseos judíos estaban tan elegidos, o sea, los que rechazaron, estaban tan elegidos para recibir la palabra como los judíos y fariseos que sí la creyeron. Ambos estaban igual de elegidos por Dios, eso lo vimos en el capítulo 9 de Romanos. El que fueran endurecidos para no creerla no prueba la inhabilidad total, sino el juicio de Dios sobre ellos por su incredulidad. También lo vimos en Romanos 9, 10 y 11. ¿Okay? Y tanto en Juan 12, que habla de lo que te expliqué ahorita, Julia. Tanto en Juan 12, que habla del cumplimiento de la profecía sobre que serán endurecidos, Juan 12 del 37 al 41, ahí mismo dice que con todo eso, muchos creyeron. Su endurecimiento no es permanente y su incredulidad tiene remedio, como dice en Romanos 11, 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea, en ese capítulo 11 vimos que Pablo dice, ha ocurrido endurecimiento en Israel en parte. ¿Ok? En parte. Y después al final dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad. Porque lo que condena es la incredulidad, no haber sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para condenarse. ¿Ok? Resumiendo, el contexto nos señala 4 razones por las cuales fariseos y judíos no conocen a Jesús, ni al Padre que lo envió. Y ninguna es la inhabilidad total en ellos para conocerlo y creerle. ¿Ok? ¿Está claro eso? Espero que hayan sobrevivido, espero que hayan entendido un poquito por qué Juan, o han visto un ejemplo de cómo los textos utilizados por los calvinistas para probar la predestinación en Juan, cuando vemos el contexto, que es largo el contexto en Juan, fíjense que los discursos son larguísimos en Juan, pues mire, si tú no vas a esos contextos, te pierdes, te quedas estancado con versos sacados de su contexto, ¿okay? Y te ganan un debate facilito. ¿Okay? Julia comenta, sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, perfecto. Creer, hay que creer. O sea, el verbo creer aparece 200, creo que son 273 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces aparece en activo en el griego. Nunca aparece en voz media, como que Dios puso a creer la gente. No, Dios da la razón. Dios pone el objeto para que el hombre crea, pero el hombre tiene que tomar la decisión de creer. Esa es la gramática griega, no es mi culpa.
Esa es la gramática, ¿ok? Ok, gracias a los que me han permitido, ¿verdad?, enseñarles desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a los hermanos que siempre me ayudan, me envían algo. Recuerden que pueden enviar siempre a HC03 Box 8156 Canóvana, Puerto Rico 00729. Si tienes tu lapicito y tu papel, pues ya deberías tener apuntada esa dirección en algún sitio. Y puedes también enviar tu ayuda a mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito con H, @hotmail.com. ¿Ok? En mi cuenta de PayPal puedes ir a la página.com, vas directo a enseñanza y ahí aparece el botoncito de donar. O pues vas a PayPal y ahí envías tu ayuda. O también tengo ATH móvil 787-688-1809. ¿Okay? Así que gracias por acompañarme, gracias, tuvimos un grupito bien bueno. Espero que le den share al video, incluyan más personas